Sitius, Altius, Fortius. Más rápido, más alto, más fuerte, que es el lema de los Juegos Olímpicos. Como deportista, por supuesto que siempre estás buscando cómo mejorar tu rendimiento, cómo ser más rápido, cómo brincar más alto, cómo ser más fuerte. Pero, ¿sabías que no todo es entrenamiento? En el programa de hoy vamos a ver 9 distintos factores que afectan, para bien o para mal, tu rendimiento. Hecha la intro, vamos a empezar con el primer factor que vamos a platicar, el cual me parece que es el más obvio de todos, lo mencioné de pasada en la intro, que es, por supuesto, que el entrenamiento. Aquí hago un paréntesis, recuerda, yo no soy entrenador, no pretendo hacer una intrusión en el área de profesionales que no es mi área, la voy a mencionar, por supuesto que de pasada, pero no voy a detallar muchísimo porque simplemente no es mi área, ¿va? Entonces, un error muy común que veo en el entrenamiento es que simplemente entrenan por entrenar. Pensemos en el ejemplo de un corredor o una corredora. Es muy común que yo vea que su entrenamiento es salir a correr, ¿no? Y ya, ¿qué? ¿Cómo entrenas? Corro. ¿Cuánto? 10 kilómetros. Y mañana 10 kilómetros. Y pasado mañana 10 kilómetros. Y la semana pasada 10 kilómetros. Supongamos que fue una distancia X, ¿no? Eso está excelente si eres una persona que corre por esparcimiento, que corre para despejarte, por un tema de salud, porque te gusta correr. Pero si tú lo que estás buscando realmente es mejorar tu rendimiento, porque quieres competir o simplemente por romper récords personales, correr no es la manera adecuada. Tienes que tener una planificación personalizada, una periodización, saber qué intensidades en qué momentos te convienen para mejorar tu volumen de oxígeno máximo. Bueno, un montón de valores que se miden. Retiro un momento ahorita porque realmente no es mi área, pero si realmente quieres mejorar tu rendimiento, tienes que planificar, diseñar una rutina de entrenamiento realmente profesional y no simplemente salir a correr. Pasa lo mismo en cualquier deporte. Tomé el tema de la carrera por tomar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero igual un jugador profesional o alguien que se tome en serio el fútbol, soccer, pues no creas que lo que hace es pues ir a jugar. ¿Y qué haces? Pues voy a jugar, ¿no? De béisbol, ¿qué es lo que es? Pues batear. ¿Y qué es lo que haces? Pues batear. Pues no, obviamente hay un montón de distintos tipos de entrenamiento, planificación, descansos activos, bueno, un montón de cosas, reitero que no voy a platicar muchísimo ahorita, pero entonces el entrenamiento no es únicamente salir y hacer el gesto de tu deporte, ¿va? Ok, ese es el número 1. El segundo factor que afecta, por supuesto, tu rendimiento, es muy obvio que yo como nutriólogo lo va a tocar, que es la alimentación. Recuerda, el objetivo de este programa no es decirte indicaciones específicas de cómo alimentarte antes, durante o después de tu entrenamiento, de tu competencia, porque es muy distinto si eres triatleta, si eres corredor, si eres jugador de fútbol, soccer, si lo que practicas es ajedrez. Hay un montón de opciones distintas, ¿no? Si eres de trail, si estás en altura, si no estás en altura, bla, 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 ¿no? Un objetivo personal que tengas de composición corporal en el momento y demás. Pero un error que constantemente veo es que luego le prestan atención a lo que comen antes de entrenar, durante el entrenamiento, tal vez después de entrenar y el resto del día, quién sabe qué pasa, ¿no? O, pues yo voy a comer esto porque vi que Kipchoge es lo que come y como Kipchoge tiene el récord mundial de maratón, pues entonces yo también voy a comer exactamente eso. Su realidad es totalmente distinta a la tuya, entonces tu alimentación tiene que ser personalizada, ¿va? Y también, por supuesto, la suplementación, la precisión en la alimentación y demás. Entonces, no voy a meter mucho más a detalle, solo recuerda, la alimentación puede, para bien o para mal, definitivamente afectar tu rendimiento. Comes de manera inadecuada respecto a tus objetivos, bueno, pues te va a ir bastante mal por una mala alimentación. Comes de manera adecuada a tus objetivos, seguramente te va a ayudar muchísimo en mejorar tu rendimiento. Y te voy a dar un dato que honestamente estoy seguro que ya daré en otros programas, pero que no quita que sea muy importante. Ejemplar. Leo, ciclistas rindieron 6% más siguiendo un plan de alimentación específico para su deporte. Estoy hablando en ciclismo. Respecto a aquellos que elegían ellos mismos sus alimentos. 6% más. Lo he mencionado, tal vez a ti no te suene mucho un 6% más, pero en deporte de resistencia, la diferencia entre la medalla de oro y la medalla de bronce, del primero al tercer lugar, o inclusive ni siquiera estar en la medalla del bronce, suele ser de menos del 1%. Y fíjate cómo en este estudio, el que simplemente tengan un seguimiento de plan de alimentación específico para su deporte, mejoró su rendimiento un 6%, cuando un 1% en ocasiones puede ser la diferencia de estar en el oro o ni siquiera estar en el medallero, ¿va? Ok,
Vamos por el punto número 3, y tengo que advertirte que esto es un punto bastante ríspido. Cada vez que yo hablo sobre este punto, en general, tanto en la charla 1 a 1 con amigos, amigas, o cuando de una u otra manera lo menciono en mis redes sociales, siempre brincan un montón de personas por esta idea, pues hasta cierto punto yo creo que sí que un poco mágica, de que el esfuerzo lo puede todo, ¿no? Y que la disciplina está sobre el talento. Y tengo que bajarte de tu nube. La verdad es que no. ¿La disciplina puede vencer al talento? Sí, pero la disciplina nunca va a vencer al talento con disciplina. Entonces, tú eres una persona talentosa y no entrenas nada, bla, 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 y te topas con una persona disciplinada y durante cierto tiempo mantiene la disciplina, te pueden vencer por muy talentoso o talentosa que seas, sí. Pero si tú además de talento tienes disciplina, no importa qué tan disciplinado sea una persona que no tiene talento para un deporte, simplemente no te va a alcanzar. Entonces, el tercer factor es la genética. Hay una frase que a mí me dejaron muy claro en la universidad, un médico del deporte que fue mi maestro en la materia de nutrición aplicada al deporte, que nos preguntó tal cual en algún momento, yo creo que también para generar ahí un poco de discusión en la clase, que qué creíamos, ¿no? Que si un deportista de élite nace o se hace. Muchos dijeron que nace, otros dijeron se hace, ¿no? La respuesta correcta, al menos como lo decía, y está muy sustentado en la información y coincido perfectamente con eso, es que un deportista de élite nace y se potencia. Nace y se potencia. Depende su deporte, por supuesto. Hace, yo creo que ya como 1 año y medio, recuerdo que subí un video corto en TikTok tomando el ejemplo de un jugador, creo que tenía 14 años en ese momento este chico, de Estados Unidos, y medía, voy a meter un poco aquí la información, pero medía como un 80 y tantos o 1,90 y tantos, y pesaba ya como 140 kilos, ¿no? Y ya sabes, muy fuerte, muy rápido, etcétera, etcétera. Y un chico de 14 años que jugaba fútbol americano. Y lo tomé como ejemplo para enfatizar ese tema de que la genética importa e importa mucho. Ojo, yo nunca he dicho ni estoy diciendo que sea determinante, pero claro que importa mucho. No saben cuántos comentarios llovieron, porque de hecho es mi video más visto en TikTok por mucho, que decía, Messi riéndose de esto. Por eso es que hay categorías de peso en el box. No importa. A ver, primero, Messi riéndose de eso. Ni siquiera te voy a poner que Messi no podría haber sido Messi si estuviera practicando un deporte distinto. En ese mismo deporte, Messi hubiera sido quien es si lo que hubiera querido jugar es de portero. Los porteros tienen que sí o sí tener cierta estatura. Entonces, Messi tenía la genética, tal vez no el estereotipo para un delantero, pero definitivamente tenía genética, y no con genética, ojo, también no estoy hablando únicamente de tamaño corporal, hay un montón de facilidades que genera la genética, cierta inteligencia, cierta espacial, cierta facilidad, bueno, un montón de cosas, ¿va? Pero específicamente en el caso de Messi, que es el que constantemente me sacan cuando hablo que la genética es muy importante, Messi no hubiera sido quien es si hubiera querido practicar, por ejemplo, 400 metros planos, ¿no? Por muchas ganas que quisiera, jamás se le iba a acercar ni un poco a Usain Bolt, por la estatura que tiene en parte a Bolt, ¿va? Oye, pero es que no, él quería jugar fútbol, soccer. Bueno, ¿y por qué no fue entonces portero? Aunque él hubiera querido, digo, me queda claro que la mayoría de los niños y niñas prefieren ser delanteros que porteros, por un montón de razones. Pero imagínate que él hubiera querido ser portero. Hubiera podido ser el mejor portero, no sé si de la historia, pero el mejor portero de su generación. Seguramente no con su estatura. Entonces la genética importa e importa mucho. Enfatizo, no estoy diciendo que es lo único, no estoy diciendo que la disciplina no pesa, pero la genética, un talento para cierto deporte, cierta posición, más disciplina, siempre va a vencer a quien tiene únicamente disciplina. Me gustaría decirte que no, pero bueno, pues ni modo, así es la realidad, ¿va? La genética importa y pesa mucho. Te voy a dar un dato concreto. El VO2 Max, que no voy a explicar ahorita qué es el VO2 Max, pero básicamente es un parámetro que ayuda a evaluar la capacidad aeróbica de un deportista. Bueno, principalmente en resistencia se usa mucho, pero de cualquier deportista. El VO2 Max tiene una enorme carga genética. Por entrenamiento, depende de muchas variables, por supuesto, también, pero puede mejorarse entre un 10, 15, máximo un 20%. Entonces, una persona que ya de genética tenga una capacidad de VO2 Max muy importante, un número muy elevado de VO2 Max,
con que lo eleve un 15% va a estar por encima de alguien que de genética la tenía muy baja y que entrenó durante muchos años, la consiguió incrementar un 20%, pero otro estaba adelantado simplemente, ¿va? Entonces, número 3, la genética. Y pues vamos ahora con el número 4. El cuarto factor que vamos a platicar hoy son las ayudas ergogénicas. ¿Qué son las ayudas ergogénicas? Porque al final que es una palabra un poco rimbombante y técnica. Son básicamente aspectos que ayudan a tu rendimiento físico, normalmente aplicado por supuesto al deporte. Y ojo, con esto no entran únicamente los suplementos o complementos, porque normalmente se usa más este término para hablar de complementación o de suplementación en el deporte, y la verdad que eso es limitar muchísimo el significado del término. Las ayudas ergogénicas pueden ser mecánicas, por ejemplo, el tener un traje que genera menos resistencia al agua para alguien que está nadando, o hace años, yo creo que tiene como unos 15 años, hizo bastante, pues se reprodujo muchísimo el traje de una velocista, si me acuerdo era estadounidense, porque era un traje completísimo, ¿no? Y esto, al menos como está diseñado, que disminuía la resistencia del viento y por lo tanto le ayudaba a correr más rápido, ¿no? Entonces también tus calzados, hay un montón de cosas que mecánicamente te pueden ayudar a tener un mejor rendimiento. De hecho, una buena parte de cómo se explica por qué los récords mundiales se han roto constantemente o se rompieron realmente hace unas cuantas décadas y a partir de ahí ya es muy difícil que lo rompan, no solo es porque, digamos, como seres humanos estemos ya en el límite o pareciéramos estar muy cerca del límite de nuestras capacidades, sino que además conforme se fue profesionalizando el deporte, habiendo un mayor interés a nivel mundial por realmente generar medallas en los Juegos Olímpicos y demás, empezó a mejorar muchísimo la parte de la vestimenta, de las superficies donde se practica el deporte, del cuidar los días, los horarios y un montón de cosas, que eso ayudó mucho a que se hubiera un mejor desempeño en la gran mayoría de los deportes. Una vez que, digamos, esa parte de ropa, de aditamentos, de tenis, se ha agotado o al menos ya está mucho más limitada, porque hay cosas que por supuesto las instituciones que reglan el deporte dicen, oye, no puedes utilizar eso porque eso ya es casi que ponerte un motor, pues claro que vas a correr más rápido, ¿no? Pero cuando ya llegamos a ese tope, se vuelve también más difícil seguir rompiendo porque ya no tenemos mucho de dónde echar mano en ayudas mecánicas, por decirlo de una manera, ¿va? También, y esto es importantísimo, me parece que es muy injusto para la psicología, pero la psicología deportiva también se contempla como una ayuda ergogénica. Si tú tienes realmente un seguimiento profesional adecuado por un psicólogo o una psicóloga deportiva, tu rendimiento deportivo sí o sí va a mejorar, porque una de las variables, por supuesto, de cómo te desempeñas en la pista, en el campo o donde sea que practiques tu deporte es, por ejemplo, tu manejo del estrés, tu gestión, obviamente, de todas las emociones que se vienen de manera intrínseca, por supuesto, al estar practicando un deporte, y más cuando estás hablando de un deporte de elite, probablemente sea tu única oportunidad para adquirir o llegar a una medalla de oro. Bueno, pues esa presión no la puede solventar realmente cualquier persona, ¿va? Entonces, la psicología también cuenta como una ayuda ergogénica. Por supuesto, las nutricionales, que es de lo que me compete a mí, no voy a profundizar en el tema, pero es importante mencionar, como siempre, que recuerdes, los suplementos o complementos, aun aquellos que sí tienen una base científica que pueden ayudar en ciertos deportes, en ciertas circunstancias, no son ni nunca serán la base del rendimiento, ¿va? Y por último, la farmacología, que por supuesto aquí suele estar prohibido, son los esteroides anabólicos androgénicos y otras cositas. Eso suele estar prohibidos por razones de competencia justa y también por un tema de seguridad para pues los deportistas, ¿va? Pero bueno, todo esto también es un factor que influye en tu rendimiento, por supuesto. El siguiente, el número 5, va muy de la mano con el tema de la genética, únicamente refiriéndome que es algo que tú no puedes modificar. Tú puedes modificar tu entrenamiento, puedes modificar tu alimentación, para bien o para mal, por supuesto. Puedes modificar la mayoría de las ayudas ergogénicas o al menos decidir entre ellas. Pero con la genética no te puedes meter, es lo que la ruleta del destino te dio, y también con la edad, que es el quinto punto, ¿va? La edad obviamente que afecta, es algo que tú no puedes controlar, ¿no? Pues los años se cumplen y por ejemplo, en deportistas de resistencia, la edad donde se suele dar el mejor rendimiento de un deportista ronda entre los 30 y 35 años, ¿no? Entre los 30 y antes de los 40. Pero en deportes de mayor, digamos, desgaste físico por contacto, como deportes como el box
como las artes marciales mixtas, como el fútbol americano, donde hay mucho más maltrato físico a la estructura, el rendimiento suele ser mejor en los 20, porque simplemente el cuerpo, digamos que pues se acaba después de tanto trancazo y tantas colisiones, pues las lesiones se van acumulando y hay un mayor desgaste. Y así, en cada deporte tiene su rango específico en el cual suele haber un mejor rendimiento. Entonces, la edad es otro factor que no está bajo tu control, pero bueno, eso no quita que es importante tenerlo presente. El número 6 del día de hoy es las enfermedades. Me gustaría pensar que nunca nadie se va a enfermar de aquí en adelante, que tú como deportista nunca te has enfermado, nunca te vas a enfermar, pero bueno, eso la verdad que está retirando una posibilidad casi cero, ¿no? Lamentablemente, en algún momento, por un descuido tuyo, por mala suerte, por una infinidad de variables, pues te puedes enfermar, ¿no? Entonces, imagínate que tú llevas 3 meses preparando la carrera de este fin de semana y el sábado te duermes con una diarrea del nunca jamás. Probablemente el día de mañana tu carrera va a ser bastante maletona y pues ni modo. Tendrás que hacer una introspección para ver si parte fue un descuido tuyo, que la mayoría de los casos, por cierto, es así, o si simplemente fue de plano que no pudiste haber preveído. Y pues bueno, entonces las enfermedades, tampoco voy a meter ese detalle porque podríamos hablar de muchísimas, estar aquí 3 horas, ¿no? El número 7, los fármacos. Y aquí te voy a dar un dato en concreto, ¿no? En un estudio publicado en 2013 por la British Medical Journal Open, me dio este dato. 66% de participantes de carreras tomaron analgésicos antes de empezar su carrera. El 66%. En este dato, y no he encontrado otro, aunque por ahí debe haber alguno, pero no lo he encontrado, no me mencionó qué tantos de ese 66% estaban indicados por personal médico o estaban justificados por una circunstancia. Pero es muy común que corredores, estoy hablando ahorita de corredores, pero esto puede pasar en cualquier otras áreas, lo tomen como preventivo. Como yo sé que ya ahí por el kilómetro 30 me empieza a doler mi tobillo, pues me lo voy a tomar para evitar el dolor del tobillo. Muchas veces eso, reitero, está injustificado. Tendrías que ver qué es lo que tiene tu tobillo, si puedes realmente correr, o si no, en el peor de los, bueno, más bien, tiene que sí o sí estar indicado por personal médico. Esta tendencia que porque los analgésicos suelen ser, o una buena parte de ellos, suelen ser de venta libre, no quiere decir que son inocuos. Quítate de la cabeza que porque tú puedas ir a la farmacia y pedirte un paracetamol, un ibuprofeno, como si nada, seas o no personal médico, seas o no mayor de edad, eso no quiere decir que los puedes tomar como si fueran agüita, ¿va? Dato concreto, un uso crónico de AINES puede lastimar tus riñones y simplemente que se los lleve al otro barrio y que obviamente tú te vayas con ellos, pero un uso crónico de AINES, ¿no? De analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Un uso también crónico, agudo, o sea, en el momento que tomas un analgésico puede irritar tu tubo digestivo y tal vez tu tobillo te dolió menos, ¿no? Pero ¿qué tal estuvo el estómago, no? Entonces muchas personas dicen, yo creo que me cayó mal la bebida deportiva, yo creo que ese gel no me cae bien, y puede ser que te estás tomando paracetamol o ibuprofeno sin indicación previa y eso es lo que te está irritando o lo que te está cayendo mal y no los geles, por tomar un ejemplo. Además, el uso de analgésicos puede generar retención de líquidos. No voy a profundizar mucho más en el tema porque no es el tema de hoy, pero los fármacos también pueden afectar tu rendimiento para mal o para bien, depende por supuesto de qué estés utilizando y bajo qué motivos, ¿no? Vamos con el punto número 8, que es el ambiente. Este es otro de los factores que difícilmente tú vas a poder controlar, pero el medio ambiente donde te estés desenvolviendo en una práctica deportiva, por supuesto que también va a afectar tu rendimiento. Aquí donde tú puedes realmente influir es, si yo sé que mi competencia va a ser en un lugar donde va a haber 36 grados con una humedad X y esté en mis posibilidades entrenar durante cierto tiempo en unas circunstancias similares, porque tengo la capacidad económica, de equipo, de patrocinios o simplemente de movilidad, es altamente recomendable. Pero si tú sabes que vas a ir a practicar un deporte en un ambiente muy caluroso y húmedo y tú vives en un lugar muy frío y seco y no haces ningún intento por replicar ese ambiente, cuando llegues a competir, obviamente que tu rendimiento se va a ver demeritado. ¿Por qué? Porque simplemente no estás habituado a ese ambiente. Y eso también es al lado contrario, ¿no? Si tú siempre estás entrenando en un ambiente muy caluroso, a nivel del mar, piensa ahí en una playa, en Huatulco, en Cozumel, te la pasas entrenando ahí porque ahí vives, está perfecto. Resulta que ahora te vas a ir a practicar, o tu maratón va a ser en la Ciudad de México, pensando que viene hace apenas un par de semanas fue
bueno, para cuando estoy grabando esto fue hace un par de semanas, esto tal vez tarde un poquito más en publicarse. Bueno, pues la Ciudad de México es mucho más frío que Huatulco, ¿no? Es mucho menos húmedo que Huatulco. Entonces, probablemente te vaya mal, pues la altura que te da, no estás habituado a esas temperaturas, a esa humedad menor en el ambiente. Entonces, el medio ambiente donde te desempeñas, por supuesto que también afecta a tu rendimiento. Es algo que difícilmente va a estar en tu control, pero si está en tus posibilidades, siempre trata de replicar que tus entrenamientos sean en un ambiente similar a donde realmente vas a desempeñar tu deporte o una competencia en particular. El número 9, y con esto realmente vamos a terminar, es algo que también me compete directamente a mí como nutriólogo deportivo, que es la composición corporal. Y fíjate cómo dije composición corporal y no únicamente peso. Por supuesto que el peso también tiene que ver, ni se diga en deportes de categorías de peso como los de combate, ¿no? Eso es obvio que también el peso es muy importante, pero la composición corporal, te voy a dar dos datos útiles. Una persona con una mayor cantidad de grasa corporal tiene una menor capacidad de disipar el calor, por lo tanto su calor interno suele incrementarse o ser mayor que de una persona que una menor cantidad de grasa corporal, y eso sí o sí disminuye su rendimiento. Entonces, un elevado porcentaje de grasa corporal puede afectar tu rendimiento para mal. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se calienta más, por decirlo de una manera, ¿va? Y el segundo, y te voy a dar un dato concreto en esta parte, es que en ciclismo, por ejemplo, reitero, solo estoy dando ejemplos concretos, en ciclismo, 1 kilogramo menos, sea en tu cuerpo, por supuesto, pero también en tu bicicleta, por eso es que son tan comunes las bicicletas, entre más ligeras mejor, 1 kilogramo menos en ti o en tu bicicleta puede representar una mayor velocidad de 1.03% en ascensos. 1.03%. Nuevamente, esto podrías pensar, por 1 kilogramo, o sea, llevar un plan de alimentación para reducir grasa corporal o gastar 30,000 pesos más porque mi bicicleta pese 800 gramos menos que otra versión, ¿realmente vale la pena? Pues mira, si tú eres un deportista de elite, estás en el Tour de Francia y que toda tu vida e historia personal puede depender de si llegas a ciertos lugares o no en ese evento, pues sí puede ser una gran diferencia, porque como te decía, en deportes de resistencia, de la medalla de oro del primer lugar al tercer lugar o al cuarto lugar suele haber menos de 1% de diferencia. Imagínate que porque medio te descuidaste en la alimentación, subiste 2 kilogramos de peso unas cuantas semanas previas a tu competencia, tu rendimiento disminuye un 1 o 2%, eso podría dejarte fuera del medallero por haber incrementado grasa corporal o peso corporal. Enfatizo, esto no quiere decir entonces, porque lo digo también muy continuamente, que siempre más ligero va a ser mejor en los deportes de resistencia. Por supuesto que otros deportes, con otras posiciones puede ser muy distinto. Un jugador de fútbol americano, liniero ofensivo, normalmente conviene que esté bastante pesado, pero no de pura grasa, sino también de masa muscular, ¿no? Entonces hay un montón de opciones ahí. Pero en deportes de resistencia, quédate con esta idea, aunque efectivamente un peso menor suele estar relacionado con ser más rápido, tanto en ciclismo como también en carrera, no quiere decir que a toda costa tienes que perder peso. Si tú no pierdes peso o grasa corporal de manera adecuada, por los medios adecuados, en el momento adecuado, puedes terminar perjudicando tu entrenamiento. Un ejemplo que daba, como que subí 2 kilos las últimas 2 semanas y la siguiente semana tengo mi competencia. Me mato de hambre. Te matas de hambre, pierdes esos 2 kilos, inclusive 3 kilos, pero no te recuperas de los entrenamientos, disminuye tu rendimiento en los entrenamientos y ya vas a llegar a tu carrera, sí, con 2 kilos menos de peso corporal, pero con un peor rendimiento simplemente por perder peso cuando no era adecuado por medios no adecuados, ¿va? Bueno, pues con eso termino. Reitero, son 9 factores los que te platiqué hoy que influyen en tu rendimiento. Por supuesto que uno de ellos es el entrenamiento, pero quería quedarte claro que no es lo único que afecta tu rendimiento. Entonces, échale una escuchada a este programa las veces que sea necesario. Asegura de que estés tocando de manera, aunque sea por poquito, cada uno de estos factores. Y el que no estés atendiendo, atiéndelo. Busca asesoría profesional, sea con nutriólogo, sea con nutrióloga, sea con entrenador, sea con médico del deporte, sea con un montón de profesionales que te pueden ayudar para que todos estos factores los tengas contemplados y entonces sí, seas más rápido, brinques más alto y seas más fuerte. Hasta luego.